Bienvenidos al caso número 13, donde los crímenes reales más misteriosos, perturbadores e impactantes cobran vida. El caso de hoy no es solo un asesinato, es la historia de un amor que se transformó en miedo, de una mujer que fue considerada una estrella en ascenso y de un hombre que amaba el poder por encima de todo. Su nombre era Romina Camejo, cantante, actriz y figura mediática uruguaya. Él es Gonzalo Aguiar, un multimillonario canadiense involucrado en el negocio de la marihuana medicinal. Era 20 años mayor que ella. Le dio todo y luego le arrebató su paz, su libertad y casi a su hijo. Y ella, como afirma la defensa, simplemente apretó el gatillo cuando no tuvo otra opción. Romina Camejo nació en Montevideo, Uruguay. Desde pequeña ha sido una apasionada del escenario, del canto, la dramaturgia, el cine. A los 22 años ya tenía público gracias a las canciones que sonaban en radios y TikTok. Sus videos eran atrevidos pero con estilo. Su sonrisa era encantadora. Su voz era reconocible. Gonzalo Aguiar era todo lo contrario. Frío, carismático, exitoso. Un inmigrante canadiense de origen latino, multimillonario, dueño de Boreal, una empresa que produce cannabis medicinal para exportación. Lo tenía todo: casas, autos, contactos. Y solo le faltaba una cosa: una esposa joven y hermosa a quien usar como escaparate. Vio a Romina en una fiesta privada en Punta del Este. Se acercó a ella, le compró su canción y al día siguiente el estudio de cine donde trabajaba. Romina se sintió atraída. La llevó a pasear en yate, le regaló joyas de Cartier y le prometió producir un álbum. Dijo que merecía más, que yo era su musa. Recuerda el amigo del cantante, cuyo nombre está clasificado en el caso. Casi de inmediato empezaron a vivir juntos. Se mudaron a una casa en las colinas, sirvientes, guardaespaldas. Pero no todo era tan fabuloso como parecía. Según la familia de Romina, después de solo 2 meses, la chica comenzó a distanciarse de sus amigos. Le prohibió usar Instagram sin su conocimiento. Todas sus cuentas estaban conectadas a su teléfono. Insistió en limitar la comunicación. La gente es celosa, dijo. Insistió en revisar su vestuario. Es demasiado revelador, dijo. Pero lo más importante, comenzó a beber. Se oían gritos con frecuencia en la casa. Romina lloraba a menudo, pero se controlaba en público. Su tía, Adriana Díaz, diría más tarde en una entrevista: Tenía miedo de perder a su hijo, a quien él amenazaba con quitarle. Tenía miedo de perder su carrera, porque él era su productor, y simplemente temía por su vida. Un año después, Romina descubrió que estaba embarazada. Todo cambió, temporalmente. Él empezó a ser atento. Dijo que soñaba con un hijo. Encargó una guardería y contrató a una niñera con antelación. Pero tras la fachada de idilio familiar, se escondía un aislamiento total. El embarazo se convirtió en un instrumento de control. Romina casi nunca salía de casa, incluso iba a las ecografías con su seguridad. Los teléfonos estaban intervenidos, las niñeras solo estaban subordinadas a él. Una vez intentó ir con su madre, y ese mismo día recibió una notificación judicial sobre una supuesta amenaza de secuestro de menores. La carta estaba firmada por su abogado. La boda fue de lujo. Una finca clásica en la Toscana, orquesta en vivo, 150 invitados. Un video de la ceremonia ha sido visto millones de veces. La revista Hola publicó una portada con el lema: "La pareja más hermosa del año". Pero todo esto era mentira. Más tarde se supo que el matrimonio no se registró. En la base de datos oficial canadiense, Gonzalo figuraba como casado con otra mujer, con quien tiene 2 hijos adultos. Falsificó documentos para la ceremonia en Italia, haciéndose pasar por funcionario. La fiscalía lo calificó de usurpación de funciones públicas. Tras el nacimiento de su hijo, la situación empeoró. Gonzalo empezó a amenazar con quitarle el niño. Afirmaba que Romina era una madre inestable y peligrosa.
Contrató a un psicólogo privado para obtener la opinión necesaria. Estaba preparando una demanda de custodia. En respuesta, Romina alquiló una casa en otra zona de Montevideo con un nombre falso. Huyó allí con el niño. Su madre, su niñera y su tía conocían la dirección. Nadie más. Hasta el 19 de marzo. Esa noche, Gonzalo la encontró. Entró en la casa y no salió. 19 de marzo de 2024. Un tenso silencio reinaba en la mansión alquilada a las afueras de Montevideo. Romina acostó a su hijo. Apenas había salido de casa en varios días, no había contestado sus llamadas, no había aparecido en redes sociales. Sabía que Gonzalo la buscaba. Lo sentía cerca. Alrededor de las 22:15 sonó el intercomunicador. Alguien decía estar entregando un paquete, pero cuando miró a la cámara, lo vio. Gonzalo, solo, sin seguridad. Le gritó que abriera la puerta. Le exigió una explicación. Dijo que no tenía derecho a esconder a su hijo. Los gritos se hicieron más fuertes. Romina lo dejó entrar. Más tarde diría: Tenía miedo de que rompiera el cristal y entrara a la fuerza, y mi hijo estaba durmiendo en la habitación de al lado. No hubo testigos, pero según el peritaje, la pelea comenzó en la entrada y continuó en la sala. Allí, según Romina, Gonzalo comenzó a insultarla. Sin mí no eres nadie. Te voy a destruir. Ni siquiera puedes fingir ser madre. Romina afirma que él sacó un arma, una pistola negra que, como se supo más tarde, no estaba registrada. Presa del pánico, agarró el revólver del cajón del armario que su guardaespaldas le había dado previamente para defenderse. Disparo. 1. La bala alcanzó a Gonzalo en el pecho. Murió en el acto. Romina llamó a su tía y luego a los servicios de emergencia. La policía llegó 12 minutos después. Gonzalo estaba tendido en el suelo, boca abajo. El arma estaba cerca, pero no en su mano. Romina, histérica, sostenía al niño. Presenta marcas de cortes en su antebrazo y un moretón en el cuello. El investigador Armando Silva dirigió el equipo del caso. Es conocido por su integridad y cautela. Inmediatamente señaló: la muerte se produjo instantáneamente. La posición del cuerpo no es la habitual en defensa propia. Las cámaras de la casa estaban apagadas. Pero el arma en manos de Gonzalo también confirma la versión de una posible amenaza. Los médicos forenses confirmaron la presencia de un arma de fuego en su mano basándose en las huellas dactilares. También se encontraron 2 armas más en el coche de Gonzalo: un rifle de asalto AR-15 y una escopeta de corredera, todas ilegales. Pronto salió a la luz un nuevo detalle. Unos meses antes de su muerte, Gonzalo estaba siendo investigado financieramente. La empresa Boreal, que dirigía, estuvo involucrada en un fraude de inversiones por más de $17 millones. La Fiscalía canadiense ya estaba preparando un caso. Sus bienes, incluyendo un Lamborghini, un yate y 2 propiedades en Toronto, fueron congelados. Estaba al borde de la bancarrota y podría perderlo todo. También salieron a la luz secretos familiares. Se casó en Canadá, oficialmente. Tenía 2 hijos adultos de su primer matrimonio. Romina no sabía nada al respecto. La boda con ella no fue legalmente vinculante. Además, se descubrió que usaba identificaciones falsas. Uno de sus documentos, un certificado del Ministerio del Interior de Uruguay, resultó ser falso. La falsificación de documentos gubernamentales es un delito penal. Romina fue puesta bajo arresto domiciliario a la espera de una aclaración. Los psicólogos registraron signos de trastorno de estrés postraumático, ansiedad y fatiga crónica en ella. Se ordenó un examen exhaustivo para evaluar. ¿Podría haber evitado el conflicto? ¿Había una amenaza real para su vida? ¿Podría haber escapado o pedido ayuda? Los medios de comunicación estallaron. A la mañana siguiente de la tragedia, su foto aparecía en todas las pantallas del país. El canal Noticias 24 realizó una encuesta. El 61% cree en defensa propia.
el 39% cree que podría no haber disparado. Los fans de la cantante lanzaron un flash mob en redes sociales con la etiqueta Número Justicia para Romina. Sus detractores la llamaron psicópata que usó a una niña como tapadera. Internet estaba plagado de teorías. Una semana después apareció una filtración. Imágenes de cámaras de seguridad desde la calle. Gonzalo sale del coche con una pistola en la mano, gritando hacia la mansión. La cámara graba cómo camina hacia la puerta. Esta se convirtió en la prueba clave que confirmó las palabras de Romina. Sin embargo, la fiscalía exige un análisis más profundo. ¿Por qué se apagaron las cámaras del interior de la casa? ¿Por qué le dispararon en el pecho y no en el hombro ni en la pierna? ¿Por qué estaba boca abajo? Para entonces, el caso ya había recibido publicidad internacional. Abogados canadienses y uruguayos, psicólogos, organizaciones feministas, criminólogos, todos discutían. ¿Qué fue? ¿Defensa propia? ¿O un asesinato cuidadosamente planeado? Mientras el tribunal aplazaba las audiencias y la investigación recopilaba nueva información, Internet hervía de furia. Pero lo principal seguía en la sombra. ¿Quién era el verdadero Gonzalo Aguiar? ¿Y por qué un hombre con tanta influencia terminó solo, de noche, con un arma en la mano frente a la casa de una mujer que le tenía miedo? El edificio de la Corte Suprema de Montevideo. La fila para entrar comenzaba a 2 cuadras de distancia. Prensa, activistas, blogueros, incluso periodistas internacionales, todos reunidos para escuchar la pregunta principal. ¿Romina Camejo fue una víctima o una asesina? A su lado, la abogada Laura Mendoza. La mirada de Romina se ve cansada, pero no resignada. Junto a ella, en el pasillo, están su tía, su madre y la niñera que la ayudó con el niño. Al otro lado, la familia de Gonzalo, la exesposa, sus hijos adultos y el abogado canadiense. Vestían de negro. Sus rostros eran fríos y decididos. El fiscal Ángel Mercado atacó desde el principio. Presentó el caso como asesinato motivado por la envidia, la manipulación y el miedo a perder el poder. Afirmó: Romina sabía que su negocio se estaba hundiendo. Temía que el dinero desapareciera. Decidió eliminar la fuente de la amenaza. Presentó un plano de la casa, un diagrama del disparo y un peritaje que indicaba: el asesino no disparó en el momento del ataque, sino tras una breve pausa, lo que indica control sobre sus acciones. Pero la abogada Laura Mendoza pronunció un discurso que posteriormente fue citado en las noticias. Esta no es una historia sobre un arma, es una historia sobre el miedo. Una mujer que estaba siendo destruida por dentro. Un hombre que se presentó como un héroe, pero era un monstruo por dentro. Ella no mató, se salvó. Presentó el diario de Romina, notas manuscritas en las que la niña describía amenazas, celos e intentos de fuga. Psiquiatras, criminólogos y expertos en defensa personal testificaron en el juicio. Uno de ellos, experto en armas de fuego, declaró: si alguien busca un arma, tienes exactamente de 2 a 3 segundos para defenderte. Que el disparo haya impactado en el pecho no significa que haya sido un cálculo despiadado. Este es un típico disparo de pánico. La audiencia duró 7 horas. El jurado se retiró a la sala de deliberaciones durante 3 horas. El país contuvo la respiración y finalmente el veredicto: culpable de exceder los límites de la defensa necesaria. Asesinato involuntario. Esto significó no una absolución total, no una pena de prisión, una sentencia suspendida por 2 años, derecho restringido a salir del país, terapia psicológica y apoyo obligatorio de las autoridades de tutela. La sala estalló. Algunos aplaudieron, otros gritaron vergüenza. La familia Gonzalo abandonó la sala en silencio. Romina sonrió por primera vez en muchos meses, una sonrisa débil, casi imperceptible. Su madre lloraba cerca. Un mes después del juicio, Romina borró todas sus redes sociales. Ya no hablaba. Vivía en casa de su madre, criando a su hijo.
A veces, según su tía, se despertaba gritando por la noche. Pero ya no temía que alguien armado estuviera detrás de la puerta. Empezó a ser voluntaria, ayudando a otras mujeres que habían caído en relaciones abusivas. ¿Qué aprendimos de esta historia? Que el sufrimiento puede esconderse tras vestidos caros, que no todos los que sonríen a la cámara son felices y que la violencia no siempre es física, puede ser palabras, control, manipulación. Y también que a veces un disparo no suena como el final, sino como un intento de sobrevivir. ¿Viste caso número 13? Gracias por acompañarnos en esta difícil historia. Escribe en los comentarios qué opinas. ¿Fue defensa propia o asesinato intencional? Suscríbete para no perderte los nuevos casos que aún esperan ser investigados. En un tranquilo suburbio de Nueva York, donde las acogedoras casas se esconden tras altas vallas, cada noche se llena del aroma de las cenas y el sonido de las noticias de la noche. Parece que aquí nada terrible puede ocurrir, pero esto es solo una apariencia. Una noche de julio, la policía recibe una llamada alarmante. El cuerpo de una joven aparece en uno de los apartamentos. Los investigadores inicialmente creen que se trata de un robo, pero cuanto más investigan, más terrible se vuelve la verdad. La víctima se llama Julia Trantano. El sospechoso es Aleandro Impatiello. Y esta historia se convertirá en una de las más impactantes de la crónica negra más reciente de Estados Unidos. Julia nació en Nueva York. Sus padres eran inteligentes, amables y comprensivos. Desde pequeña estuvo rodeada de atención y amor. En la escuela, era considerada una estudiante modelo. Luego fue a la universidad y comenzó una carrera en marketing. Alegre, abierta, brillante, así la describían sus amigos. Aleandro era todo lo contrario, misterioso, reservado, pero increíblemente carismático. Nació en Brooklyn, hijo de inmigrantes italianos. Trabajaba en la construcción, pero se esforzaba por parecer un representante de la élite. Vestía trajes caros, hablaba con seguridad y lentitud. Sabía cómo impresionar. Se conocieron en una fiesta con amigos en común. Se comportó como un hombre de ensueño, educado, cariñoso, atento. Julia se enamoró casi al instante. Sus amigos le advirtieron, demasiado perfecto. Pero ella creyó. Tuvo suerte. La relación evolucionó rápidamente. En menos de un mes se mudó con ella. Al principio, todo parecía una película romántica. Desayuno en la cama, flores, viajes. Pero entonces empezaron a aparecer señales de alerta. Estaba celoso. De colegas, amigos, incluso de sus padres. Podía llamarla hasta 20 veces en una noche si no contestaba. Surgían arrebatos de ira. Por la camisa equivocada, por un mensaje inoportuno. Un día, Julia no fue al cumpleaños de su amiga. Dijo que estaba enferma. Más tarde se supo que ella y Aleandro discutieron. Él le rompió el teléfono y no la dejó salir del apartamento durante 3 días. Ella no se lo contó a nadie. Simplemente sonrió en el trabajo y dijo, todo está bien. Este es el ciclo del abuso. Los períodos de violencia se alternan con fases de dulzura. La víctima no comprende que está atrapada y Julia estaba atrapada. Los psicólogos dirían más tarde, Aleandro mostraba signos de trastorno narcisista de la personalidad. Buscaba poder. En su relación con Julia se sentía como el jefe. Controlaba su agenda, revisaba sus mensajes y conocía las contraseñas de todos sus dispositivos. Todo lo que Julia hacía tenía que ser aprobado por él. Su ropa, su círculo social, sus emociones. Empezó a perder amigos, a evitar reunirse con su familia. Se volvió más callada,
más tensa, pero seguía creyendo que podía salvarlo. Vivía una doble vida. Tenía perfiles en Tinder, se comunicaba con otras mujeres, la engañaba y luego armaba escándalos por su correspondencia con sus amigas. Era terror psicológico. No la golpeaba sistemáticamente, la quebrantaba moralmente, día tras día. En primavera, Julia empezó a pensar en romper. Habló con su madre y sus amigos. Intentaron convencerla. Corre. Ella dudó. Tenía miedo. Él la amenazó. Si te vas, te arrepentirás. Un día, grabó estas amenazas en una grabadora. A principios de junio, finalmente empacó sus cosas y le pidió que se fuera. Él se negó. Gritó, rompió muebles, suplicó, amenazó. 2 días después, cambió las cerraduras y dijo, ya está, se fue. Pero él no se fue. Empezó a seguirla. Le escribió desde cuentas falsas. La esperó fuera de su casa. Sus amigos le pidieron que llamara a la policía. Tenía miedo, pero no creía que él fuera capaz de algo terrible. Y esto se convirtió en un error fatal. ...23 de junio de 2023... Julia pasó el día con sus amigos. Regresó a casa por la noche. Según las cámaras de vigilancia, a las 21:47, Aleandro entró en el edificio. Julia lo abrió ella misma. Lo que sucedió después solo se conoce a partir de los resultados de la investigación. La apuñaló 37 veces. El examen forense mostró que la mayoría de los golpes fueron en la zona del pecho. Varios fueron en la cara. Esto indica rabia. Después intentó prender fuego al cuerpo. Los vecinos olieron el humo. La policía llegó media hora después. No tuvo tiempo de escapar. Fue detenido en el acto. Estaba en shock. Se sentó en silencio, sin oponer resistencia. La sangre de ella lo cubría. La investigación estableció que el asesinato fue planeado. Compró un cuchillo el día antes de la tragedia. Vestía de negro, sin marcas que lo identificaran. En su teléfono había búsquedas como «¿Cómo ocultar un cuerpo?» o «¿Quema la sangre?». Durante los interrogatorios intentó negarlo todo. Luego empezó a culpar a la víctima. «Ella me obligó». Luego lloró. Pero había demasiadas pruebas. Un examen psicológico lo halló cuerdo. Entendía lo que hacía. El juicio duró 3 meses. La publicidad fue muy intensa. Los activistas utilizaron el caso para visibilizar el problema del abuso y el feminicidio. Aleandro se comportó con frialdad en el tribunal. Solo en una ocasión, durante el interrogatorio de la madre de Julia, bajó la mirada. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. La familia de Julia fundó una fundación para ayudar a las víctimas de violencia doméstica. Cientos de personas asistieron a su funeral. Sus amigos dicen, «Ella fue una luz. No la olvidaremos». Esta historia no es solo otra denuncia, es un recordatorio. El abuso no siempre deja secuelas. Es miedo, control y aislamiento, y puede terminar en tragedia. Si sientes que te están manipulando, si le tienes miedo a la persona que tienes a tu lado, busca ayuda. La historia de Julia no debe repetirse, y recuerda, tras una sonrisa puede esconderse una amenaza, y el mal no siempre grita. A veces regala cumplidos. Gracias por estar con nosotros. Cuídate y cuida a tus seres queridos.